Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten? Hemos estado después de la semana pasada, ¿verdad? Que fue una semana pues también de muchísima introspección, de muchísimo reconocimiento, de practicar el merecimiento. Empezamos, ok, Mari, muy bien, ya en Movement. Empezamos ahora con la práctica del perdón. ¿Cómo perdonar a una persona que no ha pedido perdón directamente? De hecho, por aquí nos hicieron una pregunta muy similar. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, que fueron bastantes en realidad. Entonces hoy no lo voy a hacer tanto como monólogo, lo voy a tratar de hacer un poco más como Q&A, y si quieren ir agregando preguntitas, pues las vamos resolviendo sobre la marcha, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por lo básico, que es realmente qué es lo que nos brinda el perdón. El perdón es libertad, el perdón es sanación, el perdón es dejar de vivir en la cárcel. Realmente es una cárcel. Cuando no perdonamos, estamos prisioneros, estamos siempre como con una gran carga de rocas, ¿verdad? Que nos mete en ciclos de culpa, nos mete en ciclos de vergüenza, nos mete en ciclos también de control. Cuando nosotros nos privamos del perdón, lo que estamos haciendo es, de cierta forma, autocastigarnos, porque no nos estamos permitiendo vivir la vida plena, la vida libre, la vida en expansión. Por el contrario, estamos viviendo las relaciones o los resentimientos hacia otros o hacia nosotros mismos como un recordatorio constante. O sea, es como si tuviéramos pusiéramos el playlist de Spotify, ¿verdad? En repeat, en repeat, en repeat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a grabar o a guardar, por así decirlo, piedras en el corazón, que lo único que hacen es que se vuelva pesado, que se vuelva denso, que no permita que la luz entre, porque hay tanta piedra que se vuelve como un muro. Entonces, cuando pensamos en el perdón, pensemos en libertad. Ahora, ça va, Cedric. Pensemos en libertad. Cuando nosotros empezamos a entender que el acto del perdón es el acto más grande de amor incondicional, es el acto también de dignidad hacia mí mismo, hacia mí misma. A veces pensamos que el perdón es algo que ofrecemos a los demás, cuando en realidad el perdón es algo que ofrecemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos permitimos perdonar o perdonarnos, ahí en ese momento es cuando nosotros realmente nos estamos abriendo a la posibilidad de experimentar un milagro en nuestra vida. Ahora, nadie dijo que el perdón era fácil. Nunca dije que el perdón era fácil, y es que el perdón es una de las prácticas que realmente nos reta como seres humanos y que nos invita a trabajar, a liberar para sanar, a soltar para iluminar. Nuestra capacidad de perdonar también nos ayuda a identificar nuestro rol en el mundo de las causas y la culpabilidad. Generalmente, cuando estamos buscando perdonar a algo, a alguien o a nosotros mismos, estamos tratando de liberarnos del rol del culpable, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a realmente empezar a hilar más fino, ¿qué es lo que el perdón me viene a enseñar? ¿Qué es lo que el perdón me viene a mostrar? Me está invitando a que yo camine en mi sombra, que eso es algo que la mayoría de las veces tratamos de nuevo, obviar, de ver para otro lado, porque realmente requiere, hola María Jesús, que nosotros pongamos verdadera atención, y lo más importante, que empecemos a trabajar en nosotros mismos y en conocer esa oscuridad. O sea que quieras perdonar a alguien, también lo vas a hacer libre, le vas a quitar esa responsabilidad, ese yugo que le asignaste. Hablábamos en la primera semana del reto de los 40 días que los juicios, ¿verdad?, es una manera de responsabilizar a otro por mi infelicidad o mi frustración, ¿ok? Cuando yo le ofrezco el perdón a esa persona, le quito la responsabilidad sobre los efectos que eso tiene en mi vida. Muchas veces el perdón también nos permite vivir nuestra vida desde un lugar de responsabilidad, desde una elección consciente de soltar el control y de permitir que mi verdadero yo, o sea, ¿cuál es el verdadero yo? Es la luz que hay en tu interior, es la fuente, es el universo, es energía viva, es lo que realmente te mueve. Recuerda que la semana pasada, también para los que no estuvieron, estuvimos hablando del reconocimiento, de reconocerme en el otro. Si yo no tengo la capacidad de reconocerme en el otro, yo no puedo perdonar al otro. Pero ¿qué pasa en esos casos difíciles? Pucha, en que esta persona realmente me hizo algo muy, muy grave y yo siento que es muy difícil perdonar. Es muy difícil perdonar.
Simplemente no puedo ni siquiera percibir la idea de perdonar a esta persona por lo que hizo. Y siento mucho dolor y siento mucha frustración dentro de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y esa fue una de las preguntas que más me hicieron. O sea, ¿qué puedo hacer cuando la persona no está? Tal vez porque cruzó el puente, falleció, o porque simplemente tal vez si era en una relación romántica, ya la persona está en otro lugar o en otro, pero yo guardé este resentimiento, esto durante muchos años. ¿Cómo puedo perdonar a esa persona? Bueno, algo muy importante que tenemos que entender es que no necesariamente tenemos que tener a la persona aquí en físico para decirle perdóname o te perdono. El simple deseo de extender una oración hacia el cielo, y digo una oración hacia el cielo porque de hecho uno de los métodos del curso de los milagros es que muchas veces cuando nos sentimos retados realmente a perdonar a alguien, decimos, ¿y esto cómo le entro? Porque de verdad no veo cómo perdonar a esa persona. Tenemos que pedir una intervención divina, literal. ¿Y eso cómo se hace? A través de la oración, el vehículo de los milagros por excelencia. Es en ese lugar en donde decimos, universo, me quito yo del camino para que me muestres cómo hacer las cosas, para que me muestres la libertad, para que me inundes realmente en la definición del amor incondicional. ¿Qué es fácil? Definitivamente no. ¿Qué puedes pasar? Pidiendo en la misma oración o haciendo la misma práctica, repitiendo todos los días, quiero perdonar a esta persona, muéstrame cómo hacerlo, que puedes hacerlo por un año, perfectamente. En el reto de esta semana la tarea era practicar el Ho'oponopono, que es esta meditación o esta práctica, de hecho de origen hawaiano, que repite el mantra, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Es sumamente liberadora y a veces es complicado, ¿verdad? Cuando tratamos de visualizar a esa persona y a veces la visualizamos, inmediatamente hay un rechazo. Bueno, que ahí, en ese rechazo, en ese, uy, no quiero verlo, ahí es donde realmente está el amor. Acordémonos que cuando quitamos todos esos muros es cuando realmente podemos pasar el reto, es a través de ese bloqueo donde encontramos la luz en el camino. Rodrigo dice, uno puede enfermarse por no poder perdonar y quedarse con esa carga, definitivamente. A veces el no perdonar a alguien, el resentimiento, la tristeza, una emoción tan fuerte, ¿verdad? Como la tristeza puede llegar a niveles tan profundos como nuestros pulmones. De hecho, en el estudio de la metamedicina se estudia muchísimo el efecto de las emociones en el cuerpo y de cómo cada emoción tiene su energía, su vibración y cómo eso empieza a también tener un efecto directo en nuestros sistemas, en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros cerramos, pensémoslo así, si yo estoy triste, ¿qué hago? Generalmente una persona cuando está deprimida o está triste, hombros hacia adelante, corazón apretado, por no decir cerrado. ¿Qué está pasando ahí? Empiezo a albergar en mi postura, empieza a colapsar todo mi cuerpo, ya estoy mal con la espalda, mal con la digestión, mi corazón se está apretando. ¿Y qué pasa cuando aprieto el corazón? No me permito respirar bien, no me permito realmente expresar mi capacidad de expansión de mi centro energético del corazón, que es el que se encarga de dar y recibir. Por eso es tan importante el tema de la postura. Y es tan importante entender cuál es la función de nuestros brazos. Si por ahí estuviera Carolina Benavides conectada, diría, los brazos son las alas del corazón. Justamente cuando nosotros empezamos a tener tristeza, cuando empezamos a guardar resentimiento, cuando empezamos a guardar pues como todas esas burbujas, ¿verdad? La ira también, empezamos a afectar nuestro corazón, empezamos a afectar nuestro hígado, en fin. A través de la liberación y el perdón empezamos justamente a sanar también con energía de luz nuestro corazón. Hola Lili, hola Silvia, bienvenidos. Katia, hola, Katia China. Hay que soltar desde el corazón y la libertad, exactamente. ¿Y cómo sé yo cuándo solté desde el corazón o si lo dije de la boca para afuera? Ok, hay algo muy importante aquí. Cuando nosotros perdonamos de la boca para afuera, simplemente lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero no lo sentimos. Y vemos a esa persona y todos estamos así como, lo perdoné, pero no puedo verlo o no puedo verla. Cuando nosotros perdonamos desde el corazón, podemos decir, lo puedo ver, la puedo ver y deseo que su camino sea lo que tiene que ser para la evolución de esa persona en luz, en paz. De nuevo, nadie dijo que era fácil, ¿eh? Pero es muy importante
entender que a través de esa liberación también nos permitimos no volver a repetir la historia. Muchas veces empezamos a traer situaciones, relaciones que son repetitivas y que también nos lastiman, y siempre es como la misma historia de diferente persona. Y es una oportunidad de nuevo que nos muestra al universo: hey, practica el soltar, practica el perdón. Recuerda que cuando perdonas, sueltas el control, dejas ese perfeccionismo. Por ahí alguien me preguntaba y me decía: Mish, perfeccionista geminiana, ¿cómo hago para perdonarme con estos estándares que tenemos la de Géminis? Y yo dije: mujer, I got you. Yo dije, realmente lo entiendo súper bien, porque realmente es un tema serio cuando hay un perfeccionismo y el perdón no es hacia otros, sino a nosotros mismos. Las personas que son muy perfeccionistas tienden a más bien encontrar fácil perdonar a los demás, pero cuando es hacia ellos mismos son los peores críticos y críticas. Entonces, ¿cómo hago? De nuevo, es una relación. El perdón, al igual que el amor, es una relación. ¿Y cómo la puedo fortalecer? A través del músculo de la fe, en la oración, en la compasión, en la autocompasión, en la autoescucha y el autoestudio de realmente a dónde estoy. ¿Cómo se siente mi corazón? ¿Se siente liviano o por el contrario tengo demasiadas piedras que me están estancando? Porque también recordemos que cuando nosotros no perdonamos, nos volvemos de cierta manera esclavos de nuestro sufrimiento, esclavos de la situación, esclavos del pasado, porque también el perdón, ¿qué es lo que pasa? Vamos aquí a repeat. Es que esta persona me hizo esto cuando estaba yo en segundo grado y entonces es algo que vengo yo acarreando y eso me generó un trauma y taca, taca, taca. Pucha, pasó hace tantos años que ¿qué estás haciendo vos hoy 2020, no sé, 30, 40, 50, 60 o 5 o 10 años después, jalando todavía esa situación? Cuando en realidad ya eso pasó. Tenés la oportunidad de aprender, de evolucionar, de dejarla atrás. Katia dice: ¿cómo perdonarse a sí mismo y dejar de ser tan duros y autocríticos? El dejar de ser autocrítico o el de ser tan duro con uno mismo, hay algo muy importante, que es que te empieces a observar, como hablábamos en la semana 2, que era la observación, la semana 2, que era la observación. Muy importante ver cuál es el diálogo que tengo conmigo mismo, conmigo misma, cuáles son las palabras que uso para describirme. O sea, porque realmente cuando empiezas a observar eso y empiezas a darte cuenta que vives para criticarte, vives para tratarte mal, vives para recordar todo lo que hiciste mal o cómo pudiste haber hecho esto mejor, es en ese punto, en ese momento, donde realmente empieza una verdadera práctica del estudio de mis patrones para decidir qué voy a hacer. ¿Voy a seguir siendo mi propia víctima o por el contrario voy a tomar las riendas de mi vida y voy a elegirme? Y ahora vamos a la semana anterior. Reconocerte es encontrarte. Por eso aquí todo viene conectado. Reconocerte es encontrarte. ¿Por qué es tan importante reconocerme? Bueno, porque a través del reconocimiento es como yo realmente puedo empezar a practicar esa autocompasión. Puedo empezar a observar qué es lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y lo más importante, empezar a crear cambios. Damas y caballeros, de nada nos sirve identificar todo esto si no estamos haciendo nada. Lo mismo que el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, si me pongo todos los días a visualizar a esta persona que me hizo daño cuando estaba en segundo grado, pero lo visualizo desde la mente y lo repito y lo repito y lo repito, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero si yo realmente hago el trabajo y digo: pucha, esto me duele, esto me lastima, esto me pone en un lugar incómodo, pero yo realmente quiero experimentar el milagro y tal vez no pueda decirle: lo siento, gracias, perdóname, te amo, pero tal vez puedo decir que se bendiga su camino. Puedo pedir que se me dé a mí la sanación que yo necesito para poder soltar, que eso también es algo muy importante que lo podemos pedir todos los días. Y eso es algo muy importante. A mí me encanta pedir al Espíritu Santo todos los días, por favor, o sea, aparte de que encomiendo mi día, todas estas situaciones del pasado que me han venido acompañando, ayúdame a irlas soltando y dejando desde el amor y desde la introspección. Olger dice: ¿cómo poder ser empático cuando la esencia de personalidad no lo permite? Wow, esta pregunta está fuerte. Ok. ¿Cómo poder ser empático cuando la esencia de la personalidad no lo permite? Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de vernos, de conectar con otros seres humanos. Tal vez unos en mayor cantidad o profundidad que otros, pero definitivamente hay algo que nos une
y es no solo el poder de creación, sino la luz que vive dentro de mí. Todos, absolutamente todos hemos sentido tristeza, todos hemos sentido felicidad, todos hemos sentido amor, todos hemos disfrutado de algo que nos gusta mucho. Y el poder conectar con esa emoción, en ese momento empiezas a conectar con esa emoción reflejo que está en la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a mí me cuesta empatizar o sentir lo que está pasando en el otro o en la otra? Bueno, esa es otra oportunidad para vivir un milagro. ¿Y cómo hacemos eso, Mish? Bueno, de nuevo, pidiendo al universo que me permita conectar no desde mi mente, sino desde mi corazón. Que mis palabras me ayuden a construir puentes, que me ayuden a construir conversaciones que me permitan ver la realidad del otro, no desde mi perspectiva, sino desde el observador, que eso era también lo que hablábamos la semana 2. O sea, ¿qué pasa cuando yo me salgo de mi película y observo los personajes? Me observo como personaje principal y estoy viendo todo lo que pasa sin juzgar. Cuando yo me doy esa oportunidad, veo qué es lo que está pasando y también entender, ¿verdad?, que hay situaciones que a veces nos hacen el corazón un poco duro. Pero esa dureza está lista para ser derribada. Y de hecho, yo les voy a contar una historia personal. Hace muchos años, yo, después de mi proceso de rehabilitación y todo, de desórdenes alimenticios, la verdad es que se me ha olvidado llorar y me volví una persona bastante dura y autocrítica, bastante. O sea, sacarme una lágrima ya era como difícil y la verdad había llevado ya, como decimos en Costa Rica, tanto palo y tanto palo y tanto palo que yo ya me había puesto no solo una coraza, sino que yo ya misma, mi cuerpo, mi estructura, mi postura era una coraza. Y llegamos a un centro de meditación, llegué ahí con una de mis mejores amigas y estamos ahí en la primera semana. Y llegó una chica y pidió a la speaker, que era Marianne Williamson en ese momento, que si ella le podía explicar lo que le estaba pasando en su vida. Y la mujer se levanta y empieza a contar su historia. La historia era muy conmovedora, pero lo que más me conmovió a mí fue cuando Marianne le dice, "Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti?" Y ella le dice, "Sí." Y le dice, "¿En qué crees? O sea, en el universo, Pachamama, Jesus." Y ella dice, "No, en nada, simplemente quiero sentirme bien." Y en ese momento Marianne le dice, "Ok, entiendo." En ese momento hubo un silencio absoluto. Todos nos quedamos realmente sintiendo la historia de esta mujer, que era una historia bastante fuerte. De nuevo, observándola, o sea, no metiéndonos en el rollo. Empezó la oración y yo no les puedo explicar. O sea, yo creo que ella no había ni empezado a llorar. Fue como que me hubieran abierto un tubo, un grifo en la espalda. Fue como algo que se abrió y se desbloqueó. ¿Por qué? Porque en ese momento dejé de ver mi propio muro y me permití ver a través del muro de alguien más. Y eso fue lo que realmente botó el mío. Y eso fue, para mí fue una experiencia de un milagro. Y a partir de ahí, pues me he vuelto un poco María Magdalena con el tema del llanto, no mentira. Pero sí soy una persona que fluye mucho a través del agua, del elemento agua. Así que recuerden que muchas veces en ese deseo de tratar de también reconocer y ver qué está pasando en el otro, muchas veces se nos da la oportunidad de tener una apertura que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos que era posible dentro de nuestro corazón. Espero, Olger, eso aclare un poquitito la pregunta que me hiciste, y si tienes otra, pues con muchísimo gusto. Hola, hola, Katia Chin, ¿qué dice por aquí? Hay que mirarnos más en el espejo, decirnos que somos seres de luz merecedores de amor. Absoluta y definitivamente. Me encanta. Otra cosita que me gustaría proponerles hoy es que tomen un minuto y se pregunten, ¿cuál es el rol de la culpa en mi vida? ¿Me culpo generalmente por todo lo que pasa a mi alrededor? ¿O soy de los que culpa a los otros por todo lo que pasa a mi alrededor? Es importante realmente entender cuál es el rol de la culpa en nuestra vida, porque muchas de nuestras relaciones, así como nuestra capacidad de perdonar, se ve directamente influida por el rol de la culpa. Entonces, cuando nosotros queremos perdonar a alguien, aunque esa persona ni siquiera nos haya pedido el perdón, hay una liberación de la culpa, hay una liberación del juicio y hay una apertura y una disposición a conectar verdaderamente desde la luz del corazón.
En semanas atrás les hablaba del tema de la separación, ¿verdad? Que es cuando nosotros elegimos escuchar a nuestra mente, el ego, y nos desconectamos absolutamente de todo lo que es luz y amor. En ese momento es él, ella, ellos, yo. Entonces, cuando nosotros realmente quitamos la culpa, empezamos a identificar cuál es el rol de la culpa en mi vida, cuál es la causa. Y aquí sí uno se puede ir un poco para atrás en años, en colegio, en escuela, o sea, ¿en qué situación yo me sentí culpable? ¿Quién me hizo sentir culpable? ¿Qué asocio yo con la culpa? ¿Tengo que siempre encontrar un responsable de todo lo que pasa en mi vida? Estas son preguntas que quiero que te hagas porque realmente a través de esas preguntas es como empiezas a encontrar las respuestas. Todos los casos y todas las personas somos diferentes y todos tenemos una experiencia de vida distinta, pero lo que sí todos tenemos en común es que todos tenemos como fin esencial volver a la luz y al amor. Todos queremos sentirnos amados y eso es una gran realidad. Venimos aquí para ser felices, pero también para sentirnos amados. Y el amor primero lo creo yo para mí, para después poderlo ofrecer a los demás. Es lo mismo con el perdón. Primero absorbo el perdón para mí, para después poder ofrecerlo para los demás. Sin remordimiento hay pecado. Todo depende de la perspectiva de lo que sea el pecado. Aquí es donde también tienes que preguntarte, ¿qué es ego y qué soy yo? ¿Qué es luz? ¿Qué es amor? O sea, ¿cuál es la intención de aquella acción que hice? ¿Y cuál fue mi responsabilidad, mi culpa o mi rol en ella? Katia dice, se nos olvidó, la sociedad nos enseña a ser responsables de las emociones de los demás y nos hace olvidar que somos únicos y responsables de nosotros. Anulamos el propósito divino de la existencia. Exactamente. Y ahí es donde viene la importancia de, como bien lo decís, tomar la responsabilidad en ver cuál es mi rol, tanto en la sociedad pero también en nosotros mismos, porque actualmente todo el mundo, de nuevo, está muy enfocado en lo que pasa afuera para todos los demás que me rodean, las noticias, el vecino, pero cuando hablamos de mí, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sentir la culpa es algo aprendido? Yo pienso que sí. La culpa es algo que nosotros aprendimos porque en algún momento en la historia nos dijeron que lo que hicimos estaba mal. Y el estar mal, el errar, el equivocado, el pecado. De hecho, el curso de los milagros dice que el pecado no existe. Más bien son cosas que tenemos para corregir. Entonces vean qué importante. O sea, son cosas que nos equivocamos. No es simplemente algo radical de te equivocaste. No. Es algo que está para corregir, algo para mejorar. O sea, el padre está ahí y dice, hijo, te equivocaste, vuelve a empezar. No te dice, eres malo, te equivocaste y te condena. No. Y de hecho eso habla mucho también de cuál es la verdadera libertad y cómo obtenemos esa libertad, volviendo al inicio del live, ¿verdad? Por eso es tan importante también entender que si yo quiero ser libre, tengo que trabajarme, tengo que trabajar el perdón, tengo que trabajar en dónde estoy. Bueno, y de hecho ya pronto les voy a contar sobre una sorpresita que tengo por ahí que es justamente sobre este tema. ¿Qué tan fácil me es perdonar y qué tan fácil es perdonarme? Me encantaría que me compartan aquí, que me digan perdonarme, perdonar, porque quiero ver aquí una pequeña métrica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más fácil, perdonar o perdonarse? Los leo. Es que es de verdad, el tema del perdón es tan maravilloso porque hay tanto para aprender de la manera de cómo interpreto mi mundo, cuál es el rol del ego en todo esto, por qué estoy volviendo a repetir todas estas historias que son oportunidades para perdonar. Aquí tenemos perdonar, perdonarse, perdonarme. Jaja. Ok, interesante. Cuando tengo que perdonar a alguien, por ahí alguien me puso, ¿qué hago cuando tengo que perdonar a alguien y creo que esa persona no se merece mi perdón? Y yo, ahí es donde viene una buena pausa, en donde nos tenemos que preguntar en qué momento me volví yo juez, aquí como pone Oler, pero en el tema de perdonarse, ¿en qué momento me volví yo juez para determinar si esta persona es merecedora o no del perdón? Hay cosas muy graves y muy serias que pasan, pero no es nuestra responsabilidad condenar a esa persona.
la vida, el universo, es quien se va a encargar de mostrarle las lecciones a esa persona o la ley de los hombres le va a mostrar a esa persona qué debe trabajar, qué responsabilidad debe asumir ahora a partir de los actos que cometió. Pero nuestro rol es de nuevo trabajar en esa capacidad de perdonar. Mish, pero hay gente que hace cosas horribles, o sea, ¿cómo me vas a decir que yo lo voy a poder perdonar? De nuevo, volvemos al tema de la inocencia y al tema importante y fundamental de esto. Nosotros vinimos aquí a vivir una experiencia, a tener nuestras experiencias, a equivocarnos, y así como nosotros pedimos perdón para nosotros mismos y queremos extender perdón para nosotros, también tenemos que entender que en ningún lugar, en ningún contrato que hayamos firmado está la libertad de juzgar o de condenar a nadie. El condenar a alguien es igual de grave que no perdonar. Te mete en una cárcel. ¿Por qué vivir en una cárcel? ¿Por qué no permitirle a nadie o a otras personas la capacidad de experimentar el milagro del perdón? Y aquí en realidad es donde se abre el diálogo del perdón, porque decimos, pucha, pero ¿cómo? O sea, de verdad, hay gente que hace cosas horribles. Bueno, el Maestro Jesús, por ejemplo, nos enseña tantas cosas alrededor del perdón. Y ahí sí es cierto que podemos ver un montón de cosas que pensaron que fueron horribles, barbáricas, que hoy por hoy si las tuviéramos diríamos, eso simplemente es inconcebible. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, se dio de nuevo el perdón como instrumento de sanación y de evolución, no solo de una persona o de un grupo de personas, sino de un colectivo. Rodrigo dice, cuando uno se perdona, estamos en paz con uno mismo y vamos evolucionando, aprendiendo cada día, exactamente. Y es un proceso que, de nuevo, es lento. No es todos los días que realmente nosotros decimos, ay, ya, perdoné, listo, next. No. Es un proceso que tenemos que aprender a procesar, que tenemos que aprender a trabajar, que tenemos que aprender a madurar y poco a poco darnos nuestro espacio, porque también eso es algo muy importante. El perdón no se puede forzar. Entonces, es algo que por eso es tan importante realmente ser muy sincero conmigo misma, conmigo mismo y decir a dónde está la culpa, cuál es mi necesidad de buscar culpables, estoy lista o listo para perdonar, sí o no. Ok, si no estoy lista para perdonar a esta persona, ¿qué tengo que perdonarme yo primero para poder tener la capacidad de perdonar a esta otra persona? El perdón nace en nosotros. Si yo no puedo perdonarme a mí misma, yo no puedo perdonar a nadie. Igual que si yo no me amo a mí misma, yo no puedo amar a nadie. O sea, todo nace aquí, 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 aquí. Gaby, Warner, bienvenidos. Quiero ver aquí qué mensajito. Ay, Katia, ¿cómo perdonarnos y sentirnos libres? ¿Por qué se nos hace tan difícil vernos como seres de luz? Volviendo al tema de la separación. Muy temprano en nuestra historia elegimos que había algo que estaba bien, había algo que no estaba bien y generalmente nos quedamos en el que hay un error en nosotros, hay algo que está defectuoso y que nos hace impuros, no dignos, no merecedores, no lo suficientemente dignos de ser amados, de tener todas las posibilidades, el amor, la abundancia y todas las cosas maravillosas que el universo tiene para nosotros. Entonces, en ese momento es donde entra justamente esto. No nos sentimos libres, nos sentimos que debemos algo, no tenemos la capacidad de perdonarnos libremente porque de nuevo nos sentimos que hay algo en nuestra hoja de vida que está tachado. Y esas cosas generalmente se dan a una edad muy temprana, se da cuando somos niños. Entonces, los niños cuando, digamos, van corriendo y quebraron algo y alguien gritó, ay, ¿por qué hiciste eso? Es que no pones atención, no pones cuidado, qué chapa, ¿por qué no pasaste por el otro lado? Ya el niño dice, uy, hice algo mal, esto está equivocado, yo pues no, o sea, ya entra en un estado de pánico de no debo correr libre, no debo jugar libre, no debo expresarme, cada vez que hago algo hay un accidente, pongo a las personas enojadas, me da miedo lo que estoy viendo, entonces empiezo a hacer asociaciones de también lo que equivale a, por ejemplo, el mundo material y las emociones de los adultos. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como eso, realmente empezás a ver toda la historia o todo el conjunto, ¿verdad?, de arañitas, digo yo, que se nos hacen en la mente. Por eso es tan importante realmente con los niños principalmente ser muy sinceros, tener un tono de voz claro y muy, muy paciente para explicarles qué es lo que pasó y bueno, tomar
completo, tomar como el momento realmente para explicar y para a partir de ahí empezar a decodificar qué fue lo que pasó. Y lo más importante, practicar también nosotros, de nuestra forma, ya como adultos, el perdón por aquella situación que esa persona hizo, pues con los recursos que tenía en ese momento. Ese adulto me dijo eso porque tal vez no supo reaccionar. Bueno, aprender a perdonar y soltar eso. Ustedes dirían, pero bueno, ¿cómo? Entonces todas las experiencias de cuando yo era niña, niño, todo eso lo tengo aquí pegado. Muchas de esas cosas sí, a nivel subconsciente. Y tenemos que perdonarlas. A mí me pasó con una chica que estaba haciendo coaching que en una de las sesiones tuvo que perdonar a el maestro de música de 4º grado. Una cosa, o sea, literalmente, que fue que le hizo la evaluación del examen y fue un poco duro y ella realmente a partir de ahí pues dejó de tocar el instrumento y dijo yo para esto no sirvo y realmente terminó estudiando una carrera diferente. Y ahora de hecho está retomando esa pasión, ese hobby, pero para eso tuvo que primero soltar a esa persona. Entonces cuando vemos realmente el tema del perdón es algo que marca muchísimo nuestras relaciones y todo lo que empezamos a vivir en nuestra vida. Quiero ver por aquí cómo poder, vamos a ver, creo que cuando uno perdona de corazón se empieza uno mismo a querer más, es un despertar de conciencia 100%, Warner. ¿Cómo sanar para poder evolucionar? Bueno, como todo en la vida es una decisión consciente, Katia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Si yo quiero evolucionar, si yo quiero transformar mi realidad, tengo que empezar por tomar la decisión de querer hacer el trabajo. Y hacer el trabajo es justamente empezar a ir hacia adentro, empezar a decir, ok, ¿a dónde estoy yo en mi proceso de sanación? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesito soltar? Si todavía no identifico qué es lo que necesito sanar, pero digo, evidentemente hay algo, porque no lo veo, pero hay algo. Bueno, hasta eso es una oportunidad de pedir guía al universo y decir, no sé o no identifico qué debo sanar, muéstrame qué debo sanar. Y de hecho eso también es una de las lecciones del curso de milagros. O sea, muéstrame qué necesito sanar para poder tomar acción. Muchas veces cuando también empezamos un problema, si no tenemos claridad en qué es lo que hay que arreglar específicamente, es como que se dañó algo en la nevera. Y se dañó la nevera y no funciona. Y ¿qué hacemos? Hay que arreglarla, pero yo no tengo idea qué es lo que tiene de malo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Bueno, llamo a la persona para que venga a revisar la nevera, le ponga una maquinita que va a decir qué es exactamente lo que tiene que arreglar. Pues lo mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que pedir esa ayuda, tenemos que pedir, por favor, esa guía. Y entonces ahí viene, tal vez no la maquinita, pero sí van a venir las señales puntuales de qué es lo que necesitas trabajar, sea a través de tu proceso personal, sea a través de que estés trabajando con un coach, con un terapeuta, que te ayude a ir a nivel subconsciente o que te ayude a realmente identificar qué es. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo quiero A, B, pero cuando te pones a ver el camino para llegar a B, es donde empezás a encontrar todas esas perlas que tenés para pulir y evolucionar. Muchas veces los sueños nos indican cómo sanar exactamente. ¡Ja! Rodrigo, estás hoy como clarividente. Porque bueno, chicos, les iba a contar que justamente ahora el sábado 24 de octubre voy a dar un curso que se llama, es un taller virtual de 90 minutos que se llama Co-creando tus sueños, viviendo desde tu verdad. Y justamente es esto, es tener claridad de dónde estoy, a dónde quiero estar, cuál es el plan de acción que tengo que empezar, pero lo más importante, empezar a identificar todas estas perlitas que necesito trabajar en mí, aquí y ahora, para dejar de ser mi propio bloqueo en mi proceso de co-creación de sueños. Así que cordialmente invitados. Ya, si Dios quiere, mañana saldrá el landing page. Pero bueno, de hecho iba a anunciarlo por aquí, igual que a la gente de los 40 días. Va a ser un grupo pequeño, va a ser vía Zoom, va a ser en vivo y van a tener la grabación por varios días y va a haber un acompañamiento por 21 días también. Así que si quieren más información, me mandan un mensajito privado para anotarlos y pues que sean de las primeras personas en recibir el email para que puedan reservar su espacio y no se queden sin su plaza. Así que por ahí se los dejo. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Quiero ver qué otras preguntas tenía por aquí. Ok. ¿Cómo practicar el perdón si siento que no puedo? Bueno, como todo también es un factor de disciplina.
Si yo siento que no puedo, pues entonces me meto en una práctica, como por ejemplo la del Ho'oponopono, que me inspira y me invita a hacer por lo menos 21 días la repetición de ese mantra, de empezar a visualizar a esa persona que me causó dolor como algo que dejo ir, no desde el, uy, no lo quiero, sino desde el amor, desde la compasión, desde la libertad del alma. Y es ahí donde realmente empezamos a no solo decidir si podemos o no podemos. Recordemos que el poder siempre podemos, el querer es otra cosa. Entonces es importante, ¿verdad? También ver, ok, cuando yo digo que no puedo, realmente es que no puedo. No, yo siempre puedo. Ahora, ¿quiero o no quiero? ¿Estoy siendo sincero o sincera conmigo mismo? Sí o no. Entonces ahí es donde el tema se nos pone interesante. Veo que Katia me está mandando una pregunta que creo que me quiere hacer. Cada vez que uno perdona es como un paso al desapego emocional. 100%, Warner. Vamos a ver, por cierto. Ay, muchas gracias, que muy elegante yo, muchas gracias. ¿Cómo no? Estamos en nuestro live del perdón. Ameritaba, ¿verdad? Así que, pues sí, yo creo que todo esto está conectado. Así que bueno, chicos, ya para ir cerrando, quiero dejarles así como un breve recap que está conectado con la semana pasada. Me reconozco para encontrarme, reconozco al otro, elijo no ser la víctima de mi historia y elijo no seguir teniendo víctimas, o mejor dicho, justicieros de mi historia. Elijo vivir mi vida desde la libertad, elijo vivir mi vida desde la plenitud, elijo vivir mi vida desde mi propio crecimiento, desde mi responsabilidad y desde mi acción de soltar el control para poder realmente experimentar una libertad y una expansión completamente diferente, alineada desde y para la luz. También observo las emociones, los pensamientos y todas las cosas que empiezan a generar la idea del perdón y la culpa en mi vida. Eso es muy importante también, que empecemos realmente a observar esos patrones y decidamos, ok, ¿qué vamos a hacer con esta información que estamos teniendo? Tercera parte o tercer bloque importante de todo este punto, ¿cómo estoy yo con mi capacidad de perdonar? ¿Puedo hacerlo sola? ¿Puedo perdonarme sola? ¿Puedo perdonar a otro solo? ¿O necesito de nuevo de una intervención divina? ¿Será que tengo que pedir realmente refuerzos? A mí me encanta decir que pedimos refuerzos. Yo siempre pido refuerzos, aunque sienta que ya estoy un poquito más suelta con el tema, siempre pido refuerzos porque recordemos que solos no somos nada, pero cuando elegimos realmente abrazarnos, recostarnos en el universo, todo es posible y los milagros más grandes pasan. Así que quiero invitarte a que también te enfoques en eso, en tu capacidad de recibir guía, en tu capacidad de sentir esa guía, en tu capacidad de vivir y vivirte en esa luz. Entonces, creo que eso era todo lo que les tenía para hoy. Oh my God, esto fue como un poco express, pero no, ni tan express. Ahora que estoy viendo yo 44 minutos, ¿verdad? Según yo, intentando hacer de 30, pero no. El tema de hoy, la verdad, daba para, creo yo, que 2 y 3 horas. Hola, José, ¿cómo estás? Ale, bienvenida. Chiquis Boutique, aquí las veo. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado un martes más. Vamos a tener el live de cierre de los 40 días de milagros. Ese live va a ser el domingo, porque de hecho terminamos los 40 días el sábado. Pero elegí hacerlo el domingo para que más bien sea un número lindo, el día 41. Así que los veré, si Dios quiere, el domingo a las 7 de la noche. Mañana recuerden que abrimos inscripciones para el taller Co-creando tus sueños, viviendo desde tu verdad. Así que ya saben, si quieren estar en eso, me mandan un mensajito. Luz, amor y paz. Que tengan una maravillosa noche y un fabuloso resto de la semana. ¡Mua! Satnam.